por el doctor Felipe Gómez García. Va a ser interesante saber qué opciones tenemos nosotros antes de pensar en un reemplazo articular. Adelante, doctor. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el tema. ¿Qué cosa es la osteoartritis, osteoartrosis o todos los nombres sucedáneos que existen? Bueno, pues es un proceso crónico, irreversible, de etiología múltiple, que no tiene curación y puede afectar seriamente la calidad de vida. ¿Cuál es el principal problema? Es ese, no tiene curación y solo podemos utilizar medidas paliativas. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, es un problema creciente. Este es un póster tomado de la American Academy, publicado en 2012, donde se observa que los problemas musculoesqueléticos en condiciones crónicas ocupan el primer lugar. En México, la incidencia en cadera es de 88 sobre 100,000 personas al año y ocupó la segunda causa de morbilidad en mayores de 60 años. Todos estos problemas demográficos y epidemiológicos han dado como consecuencia lo que ustedes, una gráfica que se presenta en todos lados, donde se observa la proyección de cirugía de cadera y rodilla primaria y de revisión hasta el año 2030. Y usted observa las curvas, tanto en cadera como en rodilla, sobre todo en rodilla, es prácticamente con una tendencia exponencial. Es terrible el problema que estamos viendo con las secuelas que deja esta enfermedad. Bien, ¿con cuáles herramientas contamos? Bueno, aquí tenemos, mencionado aquí algunas de ellas, pero hemos detectado en un estudio de revisión que podemos encontrar entre 40 y 50 herramientas diferentes, todas validadas con evidencia, entre comillas, validadas con evidencia. O sea, hay una enorme diversidad de herramientas para tratar este problema. Lo que hacemos actualmente es establecer un enfoque multimodal para el control de la osteoartritis. Control, entrecomillado, por supuesto. Empezamos por prescripción de medicamentos, ejercicios y estilos de vida. Damos también suplementos alimenticios. Ponemos inyecciones interarticulares de diferentes sustancias y, por supuesto, la cirugía. O sea, no tenemos un estándar único de tratamiento como podría ser para algunas enfermedades infecciosas, donde evidentemente tenemos 3 o 4 agentes que son realmente lo mejor que puede existir. En la osteoartritis eso no sucede. ¿Y qué es lo que atacamos fundamentalmente en la osteoartritis? Pues la membrana sinovial que se encuentra inflamada, y sobre eso se enfocan los tratamientos. Degeneración y pérdida del cartílago articular, alteraciones en el labrum, osteofitos y esclerosis subcondral, líquido sinovial degradado, y sobre todo una de las cosas que más trabajo cuesta hacer, influir en los pacientes, es cambiar el estilo de vida, que es con mucho la medida más efectiva que tenemos hasta el momento actual. Quiero hacer alguna pequeña crítica sobre donde nos estamos educando. ¿Cómo nos educamos leyendo? Y entonces déjeme hablar algo sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hay una enorme abundancia de bibliografía inútil. Nada es inútil en la vida, todo tiene una utilidad, todo es aprovechable. Sin embargo, hay tareas que son impresionantes, aquí ustedes pueden ver que tenemos aquí elementos que nos permiten identificar lo inútil que puede ser una bibliografía, que son metaanálisis que no aclaran una tendencia terapéutica efectiva. Y esto es muy frecuente que lo leamos en este campo. No aclaran una tendencia efectiva. Muchas veces estos metaanálisis no favorecen, son contradictorios y a veces nos confunden, ya que pueden encontrar metaanálisis que favorecen un producto o una sustancia o un método, y el lado contrario, lo mismo pero en sentido inverso, de tal manera que cuando uno tiene que tomar decisiones clínicas, pues cuesta mucho trabajo hacerlo. Aquí, por ejemplo, vemos algo que nosotros usamos con mucha frecuencia, sobre todo en la rodilla, la viscosuplementación. Reduce moderadamente el dolor, está hablando solamente de síntomas, no de curación o reversión de una enfermedad, y tiene efectos clínicos irrelevantes. Y en otros 40 estudios
Estos fueron 71 ensayos. En otros 40 estudios, 3.667 pacientes, este producto, este método de viscosuplementación, incrementa el riesgo de eventos adversos. Entonces, caramba, ¿qué hago? Por un lado me recomiendan que lo haga y de repente me encuentro 40 estudios que involucran 3.667 donde me dicen que no lo haga porque incrementan eventos adversos. Una gran confusión. No se ha podido construir evidencia de regresión de la osteoartritis, parte muy importante. La mayoría de estos metaanálisis se evalúan solo resultados clínicos de la osteoartritis, dolor, función, rigidez. Por ejemplo, en este estudio se hizo un análisis de redes de metaanálisis, usando un modelo de efectos aleatorios bayesianos, en el que se revisaron 137 estudios que involucran a 33.343 participantes. Solo analizan resultados clínicos. ¿Sirve para dolor? Todas las herramientas sirven para dolor, sirven algo para función y definitivamente no sirven para la rigidez. O sea, alivian el dolor, alivian un poco la función, pero no sirven para nada para aliviar la rigidez. También quiero hablar algo sobre las guías clínicas. En el momento actual existe una enorme cantidad de guías clínicas que ustedes pueden consultar fácilmente en el Internet. Aquí solamente menciono en esta diapositiva, para tratamiento no quirúrgico de osteoartritis, las más importantes. Sin embargo, cuando analizamos comparativamente estas guías clínicas, observamos lo que sigue, que existen, son cuestionables las formas en que de la utilidad de las mismas. Ustedes observen, está calificado aquí con cuestionables según condición clínica, en contra, dudosa y de acuerdo. La más utilizada, la que tiene más utilidad, creo yo, es esta de Orsi, que dan recomendaciones de tratamiento estratificado en 4 subfenotipos clínicos, donde hacen de recomendaciones de tratamiento donde son adecuadas para todas, donde son adecuadas para algunos subfenotipos, son inciertas para otros subfenotipos y además no son adecuadas. Esto lo pueden ustedes consultar con mucha facilidad. Se me hace que es la forma más racional de estratificar en fenotipos, es lo que está haciendo. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ante un panorama de bibliografía basura, insuficiente evidencia, sesgos, diversidad de experiencias, confusiones, ausencia de consensos y de heterogeneidad en guías y recomendaciones. Bueno, lo que estamos haciendo para defendernos un poquito y tratar lo más correctamente a nuestros enfermos es una medicina basada en evidencia, utilizando nuestra experiencia clínica y tratando de elaborar grados de recomendación en base a las guías, pero tomando en cuenta actualmente a los pacientes, algo que se llama reportes dados por los pacientes en cuanto al tratamiento que están recibiendo. Para terminar, solamente quiero decirles que la osteoartritis nadie la puede detener. Pero no nos podemos quedar sentados, verla pasar, así como le sucede al profesor Messi. Vean ustedes, vamos a ver si esto se jala, ¿sí? Vean ustedes lo que hace este enorme estrella de fútbol. 1, 2, se quita una patada y miren por qué agujerito mete un golazo. Aquí tenemos al buen Messi otra vez, la misma jugada. Vean ustedes lo que hace este hombre impresionante. No tiene osteoartritis. Aquí está, bien. Ahora bien, vamos a jugar un partido de fútbol, médicos contra osteoartritis, donde los entrenadores nosotros somos los médicos, la comunidad científica, los árbitros son los pacientes. ¿Y cuál estrategia utilizamos? Ya habíamos dicho que utilizamos actualmente el tratamiento multimodal de esta enfermedad. Vamos a establecer otra estrategia, vamos a jugar un 4-3-3, donde la delantera, donde somos más efectivos es utilizando AINES, control de peso y ejercicios de bajo impacto, es decir, el estilo de vida. En la media, soportando a nuestros delanteros, están los esteroides, la terapia física y la viscosuplementación. Y en la defensa, en primer término, la artroscopía, las osteotomías, las semiprótesis, la reparación del cartílago y, como gran defensor, las prótesis totales, en este caso de cadera. Pero tenemos en la banca algunos elementos que los podemos meter en cierta forma, en cierta punto del partido ahí, que son las células madre, la medicina genómica, la medicina regenerativa, los factores de crecimiento. Entonces, están en la banca, pero todavía no están jugando. Pero el gran problema que tenemos en el momento actual es que en la tribuna
existe una enorme cantidad de agentes que en cualquier momento los metemos a la cancha y siendo público en una cancha profesional pueden causar cualquier cantidad de problemas, lo que vemos cuando se meten los espontáneos a las canchas. Entonces tenemos ahí casi 40 o 50 esperando entrar a la banca o esperando entrar al partido. Pero eso no es cierto todavía. De tal manera que vamos perdiendo los médicos este partido, nos está ganando francamente la osteoartritis, no hemos podido curarla. Esa es una fotografía de la última Confederaciones, donde se preguntaban quién es no estaba Ronaldo en esa Confederaciones, quién es mejor James o ¿cómo se llama? O Messi. Bueno, la opinión del experto, aquí el señor Luis dice que cuando se puso a llorar ahí, que los eliminan los brasileños, este es el mejor. Entonces, la opinión del experto, ustedes deciden qué es lo mejor, tienen todas las herramientas que he mencionado, con todas las críticas que he dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Y enseguida vamos a hacer la presentación del doctor Mariano Fernández Fairén con su plática, ¿qué se puede esperar después de un reemplazo total de cadera? Muy bien, buenos días. Yo agradezco a la Sociedad de Cadera y al comité organizador de este congreso el haberme invitado a pasar estos días aquí con ustedes, porque una de las cosas que me sucede siempre con esta sociedad es que, aparte de ver a los amigos y de tener un rato importante para charlar con ellos, aprendo siempre un montón de cosas. Yo, siguiendo un poco lo que acaba de decir Felipe, creo que una de las cosas, o dos cosas creo. Una, hemos complejizado hasta el infinito un montón de cosas que relativamente eran simples. Ahora, para leer cualquier cosa hace falta saber sánscrito, estadística, un poco de astrofísica, porque si no, no te enteras si te están tomando el pelo o no. Uno. Y dos, una cosa que me parece importantísimo, y es que hemos cedido nuestro paso como jueces de si las cosas van bien o van mal al paciente, que es en definitiva el que sí que tiene que decir si las cosas van bien o van mal. Y un poco es por ahí que yo llevo un montón de tiempo dedicándome a ver qué es lo que piensan los pacientes de nosotros. Nuestro ego nos hace creer que los pacientes siempre piensan bien de nosotros y de nuestros procedimientos. Y eso es una verdad a medias. ¿Qué espera un paciente cuando se enfrenta a una indicación de prótesis total de cadera? Evidentemente que se le quite el dolor, y por eso es tan importante aquellos medios que quitan el dolor, porque es lo primero, o casi lo primero, que pide el paciente. Luego, que mejore su función. Luego, mantener una calidad de vida correcta, porque vivir mucho con una mala calidad de vida no es vivir. Que puede hacer de todo. Esto en México yo supongo que pasa lo mismo que en España. Cuando la gente se asoma a la prótesis es porque les han contado, les han dicho, lo han mirado en Google o yo qué sé, que con la prótesis van a poder hacer absolutamente de todo. Y de todo para siempre. Es decir, esa prótesis no debe fallar, debe ser un artilugio que acabe antes la vida del paciente que la vida del artilugio, y que en todo ese tiempo pues la prótesis no falle. En definitiva, y con nuestros términos, pues que no desgaste, o que no se desgaste, y que no se afloje. Entonces, el gesto quirúrgico, estamos sentados en nuestra mesa, tenemos al paciente delante, y el gesto quirúrgico de nuestra indicación, lo primero que va a suscitar en el paciente son expectativas. Y aquí sí que tenemos nosotros una responsabilidad directa sobre la creación de esas expectativas. No somos los únicos en crearlas. Hoy día hay información suficiente en el mundo que va desde la vecina hasta el Internet, que permite que un paciente sepa qué puede hacer con qué teóricamente puede hacer con una artroplastia, pero nosotros muchas veces sesgamos la información del paciente y la llevamos un poco a donde nos da la gana. Yo creo que eso exige una revisión de nuestro proceder,
exige un examen de conciencia y exige que seamos muy realistas en estas historias, porque de esas expectativas va a nacer la bondad o la maldad del resultado en gran medida y la satisfacción o insatisfacción del enfermo con lo que hemos hecho. Otra cosa que yo quiero resaltar es que el paciente espera unas cosas que no siempre coinciden con las que espera el cirujano. Y yo pienso que desde un punto de vista de prioridades son las que espera el paciente. Nosotros al fin y al cabo hacemos la prótesis y nos vamos a casa y se acabó. El paciente es el que carga con el muerto. Entonces, yo pienso que el paciente, las expectativas y lo que el paciente nos cuente que piensa de su prótesis tiene que ir por delante de lo nuestro. Y todo esto está teñido de una subjetividad. Yo aquí he puesto objetividad también, pero es una objetividad subjetiva. Es decir, es imposible llegar a poder marcar de una manera absolutamente objetiva si aquello funciona bien o funciona mal, entre otras cosas porque nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestras percepciones están siempre implícitas y teñidas de subjetividad. Factores de los que va a depender todo lo que estoy diciendo. Pues de entrada es multifactorial. Y cuando en esta complejidad en la que estamos decimos de algo que es multifactorial, significa que no nos vamos a aclarar. Que hay 50 rabos sueltos y que de esos 50 rabos intervienen una vez 12, otra vez 2, otra vez ninguno. Depende de las características del paciente, tanto del estado preoperatorio como de su forma de vida, como de su situación social, como de su situación económica, de cómo vive, las comorbilidades, y luego depende de las complicaciones que nosotros vamos a introducir en este esquema, pensando que todo esto que se ha estudiado profundamente con sistemas de correlación, encuentra muy poca correlación entre todo lo que estoy yo diciendo. Es decir, al paciente le sale la pata de banco y espera algo que no tiene nada que ver con todo esto que yo he señalado aquí como factores de los que dependen estas historias. Evidentemente, lo que espera el paciente es importantísimo ya de base. O sea, si el paciente no espera nada, no se va a operar y se acabó. O sea, nadie ofrece su cuerpo como bien para la ciencia para que venga un mastuerzo y le meta uno dentro un hierro a ver qué pasa. O sea, la gente espera cosas y eso es lo que determina someterse o no a la cirugía. Y luego el cumplimiento de las expectativas del paciente, desde mi punto de vista, es uno de los criterios más importantes para que podamos decir la intervención ha sido exitosa o no, independientemente de criterios más objetivos como la radiografía está bien puesta, el offset es correcto, el vástago está centrado o incluso de los resultados clínicos. Hay pacientes, yo no quiero decir que sean felices viviendo con rigidez, pero hay pacientes en los que la